¿cómo estáis? Hola, hola Jussi, un gusto de participar aquí en esta maratón y disfrutando también como un simple alumno ya de los dos colegas y ahora, bueno, ahora tocó mi turno. Sí, he visto que estás conectado y muy atento a las exposiciones, ¿no? Un placer, Adolfo, tenerte nuevamente con nosotros. Gracias. Si has venido, Adolfo hoy viene a platicarnos un poquito sobre la literatura judía intertestamentaria y sin más que decir, Espera, le doy paso. ya me diste el permiso para que yo pueda compartir imagen. Así es, Adolfo, adelante, por favor. Perfecto. Ahora vamos a comenzar. Ahí está. Bueno. Entonces, ahora comenzamos formalmente esta clase, la clase número 3 en la maratón del día de hoy. Y como dijiste, la clase va a ser sobre un bosquejo de la literatura judía intertestamentaria, que precisamente ese va a ser el título del curso, del diplomado que daré en unos meses más. Y la idea en el encuentro de hoy es introducirlos a este mundo fascinante que tiene mucho que ver con los materiales que recién Macarena estuvo presentando desde el punto de vista sociológico, y la prueba está que también ella, para presentar estos grupos, tuvo que hacer referencia a mucha de la literatura de la época. Ahora, para que puedan comprender el grado tan sofisticado de la literatura de esos años, quiero colocarlo, toda esta literatura, en un contexto. Y por eso en esta primera parte, de una manera muy sintética, quiero presentar el mundo de los judíos y el judaísmo de la época del Segundo Templo en sus coordenadas temporales, geográficas y literarias. La historia del pueblo judío obviamente es una historia varias veces milenaria. El primero de los encuentros se habló sobre el yadismo y la fe de Israel en sus comienzos, y los comienzos del pueblo de Israel se pierden realmente en el tiempo. Podemos marcar por ahí como un cierto inicio de lo que va a ser el futuro Israel allá para finales del segundo milenio antes de nuestra era. Y a partir de ahí comienza ese periodo que nosotros llamamos el periodo bíblico, como también se lo conoce en la literatura tradicional historiográfica judía como el periodo del primer templo, y que termina con la destrucción de Jerusalén, con el exilio en el primer tercio del siglo VI antes de nuestra era. Y a partir de ahí comienza lo que nosotros llamamos la época del Segundo Templo. Como ven, en esta época varias veces milenaria, la época del Segundo Templo ocupa aproximadamente unos 700 años de la historia de Israel, desde, como dije, el primer tercio del siglo VI antes de nuestra era, hasta el primer tercio del siglo II de nuestra era. Es decir, es una época obviamente muy extensa, durante la cual el pueblo de Israel estuvo en contacto con muchas civilizaciones. Comenzó al comienzo de esa época con los babilonios, luego con los persas, luego con los griegos, y precisamente Macarena hizo referencia a ese momento cuando Alejandro Magno llega a la tierra de Israel en el 332 antes de la era común. Luego, en la época de los griegos hay un periodo de independencia judía, que es la época del reino de los Hashmoneos, más o menos
para hacerlo fácil de comprensión, entre mediados del siglo II hasta mediados del siglo I antes de nuestra era, y a partir de ahí, con la llegada de Pompeyo, el general romano, en el 63 antes de la era común, comienza el periodo romano, y precisamente se hizo antes referencia. Esa época termina de una manera muy convulsiva, con los levantamientos judíos contra los romanos, primero con la Gran Revuelta entre los años 66 y 73, y finalmente con la revuelta de Bar Kokhba entre el 132 y 135, y de hecho podemos decir que aquí llega a su fin esta época tan fascinante, tan compleja, que es la época del Segundo Templo. Ahora, cuando nosotros hablamos de este periodo, que obviamente afectó de distintas maneras al colectivo judío, tenemos que también tener en cuenta que los judíos no viven solamente en su tierra. A diferencia de la situación en la época bíblica, en donde fundamentalmente hablamos de los israelitas concentrados en su tierra hasta que comienzan realmente los destierros, primero con los asirios en la última mitad del siglo VIII antes de nuestra era, con esa transferencia de pueblos como parte de la política imperial asiria, estableciéndose de hecho el origen de lo que sería el primer exilio de las míticas 10 tribus de Israel, que no sabemos realmente mucho sobre el destino sufridos por esos desterrados. Y luego tenemos el exilio de Babilonia con Nabucodonosor II. A partir de ahí podemos decir que comienza un nuevo fenómeno en la historia de Israel que de hecho acompaña al pueblo de Israel hasta nuestros días. Y es que el pueblo de Israel ya no vive en su tierra, sino que vive en el exilio, comenzando con el exilio forzado y luego realmente con las diásporas. Y ese fenómeno de la diáspora habrá de caracterizar al pueblo judío durante la época del Segundo Templo, y los judíos, de hecho, van ocupando distintas regiones. Como dijimos, primero estaba el exilio en Mesopotamia. Sabemos nosotros realmente de un comienzo de llegada de judíos a Egipto, incluso ya en la época bíblica. Sabemos, por ejemplo, de la huida del profeta Jeremías a Egipto, y sabemos también por los papiros de Yeven, Elefantina, en la primera catarata del Nilo, sobre la presencia israelita de una guarnición en la isla de Yev o Elefantina. Y luego tenemos asentamientos judíos que se van desarrollando a lo largo de la época, tanto en Asia Menor, que sería la actual Turquía, como dijimos, Egipto y todo el norte de África, Libia, y luego se va a ir desarrollando también en Grecia, en Italia, probablemente en el primer siglo de nuestra era, en las costas de España. Este fenómeno, precisamente, es un fenómeno fundamental porque es un fenómeno que se complementa con el regreso de los judaítas a partir del decreto de Ciro el Grande en el 538 antes de la era común, y el desarrollo del centro demográfico de los judíos en la tierra de Israel, que otra vez también se va desarrollando con el tiempo. Y en la época del Segundo Templo tenemos justamente esa tensión entre centro y diáspora. Solamente hay dos épocas en la historia del pueblo de Israel en donde podemos encontrar esa dinámica
social y política. Una es la época del Segundo Templo y la otra es precisamente la época moderna, en donde tenemos el Estado de Israel y una mayoría judía en la tierra de Israel, y todavía tenemos la presencia de las diásporas. En ese sentido, entonces, la época del Segundo Templo es una época en donde los judíos en su tierra van a pasar distintas etapas desde el punto de vista social y político. Una etapa, por ejemplo, de autonomía, como va a suceder en la época persa y en la época griega. Luego tenemos un periodo de independencia que va a ser precisamente con los macabeos. Luego va a haber una época, por ejemplo, con Herodes el Grande, que de hecho es un rey vasallo de los romanos, pero todavía podemos hablar de una cierta autonomía e independencia política, otra vez limitado por Roma. Y luego, realmente, a la muerte de Herodes el Grande, se va a dividir su reino entre sus tres hijos, pero rápidamente va a ser despuesto Arquelao, y por lo menos Judea va a quedar controlado directamente por los procuradores romanos. Es decir, que nosotros vemos que estas fases y cambios políticos, sin duda, también dejaron su huella en la sociedad y, como vamos a hablar en unos momentos, también en el pensamiento y en la literatura de Israel. Pero de la misma manera tenemos el fenómeno de las diásporas, en donde, en este caso, los judíos disfrutan de una autonomía cultural, pero obviamente sin poder político. Y entonces el funcionamiento diferente de las comunidades judías en la tierra de Israel y en la diáspora es el marco en el cual nosotros tenemos que también entender su producto intelectual, es decir, su literatura. Ahora, cuando nosotros hablamos de literatura del pueblo de Israel en la época del Segundo Templo, uno de los textos fundamentales es precisamente la Biblia hebrea. Obviamente muchos de los materiales en la Biblia hebrea tienen como origen la época bíblica, pero los libros que conforman hoy la Biblia hebrea terminaron en algunos casos editándose y en otros casos también escribiéndose en la época del Segundo Templo. Y esto, sin duda, para muchos va a ser confuso, porque nosotros identificamos la época bíblica con la Biblia hebrea, y en realidad podemos decir que la Biblia hebrea es un resultado también de los procesos sociales, culturales, religiosos, políticos que afectaron al pueblo de Israel en la época del Segundo Templo. A pesar de que los materiales muchos tienen origen de la época bíblica, los materiales finalmente tomaron forma en la época del Segundo Templo. Pero no solamente eso, sino que realmente la Biblia hebrea se conforma como tal en la época del Segundo Templo, y lo que nosotros llamamos el proceso de canonización. Ese es uno de los temas que también nosotros vamos a tratar, obviamente con mucho más detalle, en el curso sobre literatura intertestamentaria, porque no hay manera de entender la literatura del pueblo de Israel en la época del Segundo Templo si no lo entendemos en el contexto de cómo se va desarrollando la literatura, que para nosotros es una literatura canónica. Macarena, por ejemplo, mencionó los rollos del Mar Muerto, que luego voy a decir algo más sobre ello, pero en este contexto quiero decir que precisamente los testimonios físicos más antiguos de la Biblia hebrea hallados en el mundo fueron encontrados en las cuevas de Qumran. Ese descubrimiento que realmente significó un punto de inflexión en los estudios del judaísmo antiguo y específicamente en la literatura y el pensamiento judío antiguo entre 1947 y 1956, y podemos decir que hoy tenemos en nuestras manos aproximadamente un poco más de 200 copias de
los libros bíblicos muy fragmentados, a excepción de un solo manuscrito, que es el famosísimo rollo de Isaías, de la cueva número 1, que es el testimonio físico de esta Biblia, que sin duda se transformó en una de las obras cumbres en la historia de la humanidad. Ahora, este proceso que sucede a lo largo de todo el Segundo Templo, podemos decir que llega a su finalización para finales de la época del Segundo Templo. Es decir, que cuando nosotros estudiamos la literatura judía del Segundo Templo, nosotros tenemos que entender que la Biblia hebrea se está conformando, todavía no existe. Es decir, que en la época del Segundo Templo no existía la Biblia, existían los libros que habrían de formar parte de la Biblia hebrea. Y el proceso, o por lo menos uno de los testimonios que nos indica que este proceso ha llegado ya a un estado de maduración, es precisamente Flavio Josefo, el gran historiador judío, finales del siglo I de nuestra era, en un libro de carácter polémico, apologético, el Contrapión, en una obra en donde él polemiza precisamente con un antisemita, Apión, y en donde él quiere precisamente argumentar que los judíos superan a los griegos, también en la cuestión de los libros. Fíjense lo que escribe Josefo. Por esto entre nosotros no hay multitud de libros que discrepen y disienten entre sí, sino solamente 22 libros que abarcan la historia de todo tiempo y que con razón se consideran divinos. Es decir, que aquí Josefo nos habla ya de una colección y ya hay un número. Es decir, que son 22 libros. No voy a entrar aquí en detalle sobre precisamente qué había pasado hasta ese momento, cómo se llegó a ese momento. Lo importante es que para fines del siglo I ya existe una colección de rollos. Es decir, todavía no existe el concepto de un libro o del códice. Es decir, todos los libros como nosotros conocemos hoy los tenemos en un solo volumen. Pero son 22 libros. Y lo interesante es que en este caso también hay una construcción teológica. Esos libros ahora tienen un origen divino. De entre ellos, 5 son de Moisés y contienen las leyes y la narración de lo acontecido desde el origen del género humano hasta la muerte de Moisés, lo que sería el Pentateuco. Y el Pentateuco probablemente llegó a su formato, como nosotros hoy lo conocemos, entre el siglo VI y siglo IV de nuestra era. Es la primera sección de la futura Biblia hebrea que realmente logró un estatus canónico, y sin duda también es la sección más sagrada de la Biblia hebrea para el pueblo de Israel. Este espacio de tiempo abarca casi 3000 años. Desde Moisés hasta la muerte de Artajerjes, que reinó entre los persas después de Jerjes, los profetas que sucedieron a Moisés reunieron en 13 libros lo que aconteció en su época. Es decir, en este caso, supone Josefo, como suponían los judíos en la antigüedad, que los profetas habían sido los autores de sus libros. Y los 4 restantes, es decir, aquí haría alusión a lo que nosotros llamamos la sección de los hagiógrafos, ofrecen himnos en alabanza a Dios, como es el caso de Salmos, y preceptos utilísimos a los hombres. En este caso, libros que, por ejemplo, con el contenido de sabiduría, como puede ser el libro de Proverbios o el libro de Job. Además, desde el imperio de Artajerjes hasta nuestra época, todos los sucesos se han puesto por escrito, pero no merecen tanta autoridad y fe como los libros mencionados anteriormente, pues ya no hubo una asociación exacta de profetas. Es decir, que Josefo conoce y reconoce que existen otros libros, además de la Biblia hebrea, pero desde el punto de vista de Josefo y de círculos asociados al Templo de Jerusalén, son libros realmente que carecen de un valor comparado al de los libros que llegaron a un estatus sagrado a formar parte de esa colección divina. Esto evidencia porque tenemos en tanta veneración a nuestros libros. A pesar de los siglos transcurridos, nadie se ha atrevido a agregarles nada o quitarles o cambiarles. Todos los judíos ya desde su nacimiento consideran que ellos contienen la voluntad de Dios, que hay que respetarlos y si fuera necesario morir
complacer en su defensa. Es decir, claramente los libros aquí han alcanzado un estatus tal que no solamente son considerados sagrados, sino que incluso los judíos están dispuestos a morir para que esos libros no sean profanados. Es decir, que lo que vemos que Josefo reconoce la existencia de otros libros, pero obviamente no les da el lugar que merecen esos libros sagrados, como es el caso de los libros que están dentro de la Biblia hebrea. Un texto de la literatura rabínica que precisamente ahora alude de manera específica a esos libros y cuál es la actitud que el pueblo judío tiene que mantener esos libros, aparece en la primera obra del judaísmo rabínico conocida como la Mishnah, que es una colección de leyes editada por Rabbi Judá el Príncipe fines del siglo II, comienzo del siglo III, en el Tratado de Sanedrín, en el capítulo 10 y en el primer apartado, la Mishnah, con la traducción de Del Valle, dice así: todo Israel tiene parte en la vida del mundo futuro, porque está escrito, y aquí como hace siempre los judíos, enseguida toman como un texto de referencia, un texto prueba, las escrituras, en este caso un libro muy popular entre los judíos, en general, entre los rollos del Mar Muerto, entre los cristianos, el libro de Isaías: todo tu pueblo está formado de justos, heredará la tierra por siempre, una rama de mi plantación, obra de mis manos, para que yo sea glorificado. Estos son los que no tienen parte en la vida futura. El que dice no hay resurrección de los muertos según la Torá, precisamente aquí se conecta con lo que antes mencionó Macarena en su presentación. Esta es una creencia que relativamente aparece a finales de la época del Segundo Templo, como buen testimonio es Daniel capítulo 12. No hay referencia en la Torá y ella misma aludió a la polémica que había entre saduceos y fariseos en derredor de esa creencia. Los saduceos no la aceptaban porque no tiene realmente un abolengo antiguo o referencia en la Torá, mientras que los fariseos la aceptan, como también la aceptaban la comunidad del Mar Muerto. Y en este caso, el rabinismo, que deriva, digamos, genéticamente del movimiento fariseo, están convencidos que esa fe, que para ellos ya era aceptada, sin duda tenía como origen la Torá, a pesar de que hay que esforzarse mucho para probar que la fe en la resurrección de los muertos tenga como origen la Torá. Que la Torá no viene del cielo, es decir, la idea que precisamente la Torá de Moisés tiene origen divino y todo el Pentateuco le es atribuido a Moisés, y los epicúreos. Rabbi Akiva, el gran sabio de Israel, mediados del siglo primero, él participó de la revuelta de Bar Kokhba. También, según las fuentes tradicionales, lo declaró y lo reconoció a Bar Kokhba como el Mesías, un sabio central que dejó su impronta en la fe rabínica. Afirma también el que lee libros extraños. Es decir, el término en hebreo es Sefarim Hitzonim, a pesar de que no queda claro si él se refiere a que hay una provisión total de alguien que lea los libros o se refiere a una lectura pública, y puede ser que a nivel privado los judíos podían leerlo. Lo único que nosotros sí sabemos es que en este caso la prohibición establecida por Rabbi Akiva realmente tuvo consecuencias claras en la historia del pueblo de Israel, porque la enorme mayoría de la literatura judía de la época del Segundo Templo, que nosotros llamamos intertestamentaria, y en este caso la terminología intertestamentaria es una terminología utilizada en ciertos círculos académicos para hablar de esta literatura como la comprendida entre el Antiguo Testamento, obviamente en una terminología cristiana, y el Nuevo Testamento, a pesar de que, como traté antes de afirmar, la literatura del Segundo Templo de alguna manera se fue conformando, escribiendo y editándose paralelamente también
a la redacción final y en algunos casos la composición de libros que luego formarían parte de la colección bíblica. Como estaba diciendo entonces, esta literatura prácticamente desapareció de la tradición de Israel. Solamente en algunos casos podemos ver ecos lejanos de esa literatura, pero esta literatura fue preservada en su enorme mayoría por los cristianos, y este punto lo voy a desarrollar en unos momentos más. Entonces, con esta presentación y con este contexto quiero ahora entrar en el tema de la literatura judía intertestamentaria y los grupos literarios que forman parte de esta literatura, porque estamos hablando realmente de una producción excepcional que, a diferencia de la situación que nosotros nos encontramos de la época bíblica, que para hablar de los orígenes de Israel y la época del primer templo, el gran documento que tenemos, y casi de manera exclusiva el único, es precisamente la literatura bíblica, con todos los problemas metodológicos, como dijimos, de la historia textual y el hecho que esta literatura en muchos casos fue editada en la época del Segundo Templo y por lo tanto en muchos casos a veces tergiversa tradiciones antiguas o las modifica, o las amplía o las retoca. En el caso de la literatura del Segundo Templo nos encontramos con una masa de literatura y quiero por lo menos mapear esos materiales. En primer término, entonces, tenemos la Biblia hebrea. Como dije, la Biblia hebrea es un libro que nosotros podemos considerar también en su producto final parte de la literatura judía intertestamentaria. Como es un tema que es tratado en otros cursos del instituto, es un tema que por ahí voy a hacer una referencia tangencial a lo largo de mi diplomado, pero no va a ser o va a ocupar un lugar central en el curso, precisamente porque hay otros cursos que tratan sobre la literatura bíblica. Luego tenemos una categoría, que es una categoría enorme, que son los apócrifos del Antiguo Testamento. Esta literatura de los apócrifos en realidad está conformado por libros que nosotros técnicamente los llamamos los apócrifos, que fueron los transmitidos por la traducción griega de la Septuaginta, esa producción hecha por los judíos en Alejandría entre el siglo III y el siglo I de nuestra era, como el libro de Judith, como los libros de los Macabeos, a los cuales hizo referencia también Macarena. Los conocemos en su versión griega gracias a la Septuaginta, o por ejemplo la sabiduría de Salomón. Y luego tenemos, por ejemplo, libros llamados los pseudoepigráficos, y luego voy a hacer alguna mención de ellos, que en este caso fueron transmitidos en algunos casos en griego, en latín, en armenio, en copto, en eslavo, es decir, pero otra vez también fueron transmitidos gracias a los cristianos, y es esa literatura que fue producida, como dije, paralelamente a la literatura canónica, y que Josefo la conocía o sabía de su existencia, pero obviamente no la consideraba del mismo valor y de su estatus sagrado como el caso de la literatura canónica. Y los rabinos, como lo expresó Rabbi Akiva, lo consideraba como libros que no debían ser leídos. Después tenemos otra enorme producción literaria que nos llegó de la época del Segundo Templo, que son los escritos de Flavio Josefo y Filón de Alejandría. En un caso, Flavio Josefo es el gran historiador judío de finales del siglo I de nuestra era, con sus obras monumentales como Guerra Judía, como Antigüedades, su autobiografía, el Vitae, ¿sí? Y el Contrapión. Y luego tenemos otra obra también monumental, la de Filón de Alejandría, el gran filósofo en el gran centro cultural del mundo helenístico, como fue la ciudad-puerto de Alejandría, la ciudad donde estaba la biblioteca de Alejandría, el museo de Alejandría. Y en ese lugar precisamente
se desarrolla y produce una de las obras más enjundiosas en la historia de la humanidad. Cerca de 2.500 páginas nos han quedado de la obra de Filón, casi dos terceras partes de su obra nos es conocida, nos ha quedado en su mayoría en su lengua original, es decir, en griego, pero tenemos algunas obras que nos han quedado solamente en armenio. Pero otra vez la paradoja, como sucede en el caso de los apócrifos y como sucede con las obras de Flavio Josefo y de Filón, solamente tenemos manuscritos cristianos, es decir, los judíos no se encargaron de transmitir ni la obra de Filón de Alejandría ni la obra de Flavio Josefo. En el caso de Josefo, recién podemos decir que vuelve a entrar a la civilización judía ya por el siglo X con la obra del Sefer Iosipón, una obra probablemente compuesta en el sur de Italia. El autor, según parece, utilizó la versión latina que se conocía en Europa Occidental de la obra de Josefo, y de esa manera, por medio del Sefer Iosipón en hebreo, vuelve a entrar Josefo a la civilización de Israel, pero su obra no es conocida y no es transmitida por los judíos hasta la época moderna. Y como dije, esto tiene en común también con los apócrifos, que esta enorme producción de literatura judía otra vez no fue transmitida por los judíos, sino por los cristianos. Es decir, que lo que nosotros estamos viendo hasta ahora, lo único que ha transmitido el pueblo de Israel es precisamente la Biblia hebrea, y esa Biblia precisamente luego fue transmitida y copiada a lo largo de las generaciones. Otra obra que tenemos aquí es la obra de la Septuaginta, o la traducción griega de los 70, que es una producción intelectual de los judíos, la primera vez que las escrituras fueron traducidas alguna vez a una lengua. Como dije, fue traducida entre el siglo III y siglo I en Alejandría por los judíos. Los judíos ya en este caso ya no conocen el hebreo, no pueden leer las escrituras en su lengua original. El gran Filón de Alejandría probablemente no supo hebreo. Él conoce las escrituras a partir precisamente de esta traducción de la Septuaginta. Pero aquí otra vez tenemos la misma paradoja. Por el hecho de que los seguidores de Jesús, que a fines del siglo I habrán de ser llamados cristianos, al querer difundir la creencia en el Cristo resucitado, es decir, la buena nueva, el Evangelio, y creyendo firmemente que Jesús era el Mesías anunciado por las Escrituras judías, ellos, precisamente para difundir ese Evangelio, utilizaron la Septuaginta, esta versión griega, porque obviamente su público, el público grecorromano, hablaba y pensaba en griego. Y entonces, a partir de ahí, precisamente en ese momento clave en la historia de Occidente, fines del siglo II y comienzo del siglo I, que empiezan a separarse los caminos de los judíos y los que terminan siendo los cristianos, sucede entonces que esta traducción judía, que sin duda refleja una producción intelectual enorme, en donde los judíos realmente tratan de volcar en conceptos griegos, ideas, creencias, prácticas del mundo semita, y los textos obviamente de la Biblia hebrea en su enorme mayoría están escritos en hebreo, tenemos algunas secciones en arameo. Los judíos precisamente dejan de lado de la transmisión de y la copia de la Septuaginta, porque ahora fue adoptada por ese grupo rival, ese colectivo que son los cristianos. Luego va a haber unas traducciones, en este caso prohijadas por los judíos, promovidas como por ejemplo la de Aquila, pero nosotros conocemos la traducción de la Septuaginta en los grandes códices de cristianos, como por ejemplo el códice de Sinaítico del siglo IV, o el Codex Vaticanus, o el Codex Alejandrino del siglo V. Y es en este contexto que por ahí puedo hacer mención a una noticia que sin duda todos ustedes de alguna manera
oyeron que fue anunciado hace algunos días atrás por la Autoridad Arqueológica de Israel, que en la cueva del horror, en Nahal Hever, al sur del Mar Muerto, fueron encontrados fragmentos de la traducción de los 70 al griego de dos libros, unos pasajes del capítulo 8 de Zacarías y del profeta Nahum, el capítulo 1, que son los que llamamos los 12 profetas o profetas menores. Y aquí precisamente, entre otras cosas, la importancia fundamental que tiene este hallazgo, que se conecta con otros hallazgos que lo conocíamos de esa misma cueva de la década del 60 del siglo pasado, incluso de la década del 50 del siglo pasado, es que aquí tenemos un testimonio de la versión de los 70, pero en este caso utilizada por judíos. Y es de destacar que precisamente la versión bíblica que presenta estos manuscritos se aproxima mucho a la versión masorética o específicamente la proto-masorética del texto bíblico, que luego se habrá de conformar fines del siglo del primer milenio de nuestra era, que es la versión masorética definitiva del texto bíblico como nosotros lo conocemos hoy. Es decir, que acá tenemos todos en estos casos ejemplos que es, a excepción de la Biblia hebrea, los testimonios de la Biblia hebrea que se fueron encontrando a lo largo de los siglos, y no son muchos en el primer milenio, de cómo los judíos realmente transmitieron y copiaron el texto. En todos los otros casos tenemos los testimonios, son todos cristianos. Y ahora tenemos otro hallazgo a los cuales hizo referencia Macarena en su charla en la última parte, que es precisamente los textos de Qumran, estos documentos que se hallaron, como dije, entre 1947 y 1956, aproximadamente unos 25.000 fragmentos de manuscritos, que cuando fueron reconstruidos tenemos en nuestras manos aproximadamente unos 1.000 manuscritos. De ellos, un poco más de 200 son copias de la Biblia hebrea, que obviamente aportan una aportación excepcional al estudio del texto bíblico y de la manera en que se fue desarrollando el texto bíblico. Luego tenemos entre los textos de Qumran testimonio de la literatura intertestamentaria judía, en algunos casos libros que los conocíamos antes del hallazgo de los rollos, pero en traducciones preservadas por los cristianos, pero en otros casos también libros totalmente nuevos o lo que llamamos libros de carácter sectario. Por ejemplo, Macarena hizo alusión al texto del Tratado de los Dos Espíritus, que es una sección, columnas 3 y 4 de la regla de la comunidad, que este es un texto sectario de la comunidad del Mar Muerto, que presenta un género literario desconocido que no sabíamos que existía en Israel, que eran las reglas. Luego conoceremos una literatura parecida, por ejemplo, en el cristianismo monástico a partir del siglo IV, siglo V, pero en este caso es una literatura que nosotros no la conocíamos y precisamente gracias a los rollos del Mar Muerto, ahora de manera casual esa literatura fue recuperada. Es decir, lo que quiero mostrar es que en este caso no tenemos una literatura judía preservada de manera orgánica por los judíos, sino en este caso, sea por los beduinos o sea por los arqueólogos, de manera casual hemos recuperado esta literatura. Y luego, por ejemplo, quiero aludir aquí a un texto que probablemente ningún judío lo incluiría dentro de esta categoría de literatura judía, que es el Nuevo Testamento. Porque obviamente es un libro fundamental para los cristianos y en este caso los judíos obviamente no pueden ver ese libro como un libro también significativo para su civilización. Sin embargo, y a pesar de ello, el Nuevo Testamento no solamente tiene materiales o alude a eventos, a personas, a tradiciones, a creencias y a prácticas que reflejan realmente la civilización judía del siglo I de nuestra era, sino incluso, por ejemplo, esos materiales fueron escritos en algunos casos
por judíos que obviamente no tengo ninguna autoridad de sacarlos del redil judío. Tomemos, por ejemplo, uno de los grandes pensadores de la humanidad como Pablo de Tarso, que él mismo se definía como fariseo, pero en este caso él redefinió el judaísmo a partir de su fe del Cristo resucitado. Y por lo tanto, en mi modesto entender, a pesar de que su obra está en el Nuevo Testamento, es un fiel reflejo del pensamiento judío. Y prueba de ello está que mi último libro publicado en México, Los judíos de la antigüedad, tomando precisamente tres grandes gigantes de la producción intelectual de la época romana, tomo a Josefo, tomo a Filón y tomo también a Pablo como un claro emergente del judaísmo de esa época, a pesar de que sin duda Pablo no es visto por el judaísmo como un hijo legítimo de su civilización, pero desde el punto de vista de la historia, nosotros no tenemos en este caso ninguna autoridad para sacarlo a Pablo del redil judío. Y ahora, en los próximos minutos que me quedan, quiero centrarme específicamente en los apócrifos del Antiguo Testamento, porque dentro del diplomado que voy a presentar, luego de tratar o explorar de manera general literatura judía intertestamentaria, me habré de centrar en la segunda parte del curso precisamente en esta literatura. Aquí tienen un libro precisamente muy cómodo para aquellos que quieran adentrarse en esta problemática, publicado por Verbo Divino, que realmente les va a permitir poder ir conociendo la enorme riqueza y variedad del pensamiento y la literatura y de los géneros literarios que produjeron los judíos durante esta época. Y si ya hablo de géneros literarios, por ejemplo, solamente quiero mencionar algunos de ellos. Por ejemplo, uno que es muy significativo son los apocalipsis, un nuevo género literario que no tiene antecedentes en la literatura bíblica y que lo encontramos por primera vez en la literatura del Segundo Templo. Tenemos, por ejemplo, nuevas narraciones de la historia bíblica, es decir, literatura, por ejemplo, como el libro de los jubileos, que es un libro pseudoepigráfico, que vuelve a contar la historia que tenemos en el Pentateuco, el libro de las historias de los patriarcas en el libro de Génesis y el comienzo del libro de Éxodo, pero estas nuevas narraciones tienen, por ejemplo, materiales legendarios, midrashim, es decir, desarrollos exegéticos que nosotros en muchos casos no lo conocíamos y que nos permiten entender cómo los judíos leían las historias bíblicas hace 2000 años atrás. Luego tenemos un nuevo género literario, también los testamentos, como por ejemplo el testamento de los 12 patriarcas, el testamento de Abraham, el testamento de Salomón. En algunos casos, este nuevo género literario nos permite, por ejemplo, conocer ciertas tradiciones, en algunos casos apocalípticas, en otros casos tradiciones de sabiduría, que se manifiestan en este género literario. Luego tenemos, por ejemplo, ejemplo y palabras de los profetas, es decir, los profetas también y sus oráculos fueron releídos en la época del Segundo Templo, y en algunos casos también las profecías fueron actualizadas en función de los procesos culturales, sociológicos, políticos que afectaron a los judíos de esa época. Y luego tenemos también una enorme producción intelectual que viene de la diáspora judía y que obviamente en este caso refleja, como es por ejemplo la carta de Aristeas, como es por ejemplo el caso de la obra de Filón de Alejandría, o como una de las obras José y Asenet, una novela muy bonita que relee la historia de José y Asenet, pero en este caso lo que les decía, mientras que la obra de Jubileos es una obra escrita en la tierra de Israel y obviamente alude y hace referencia a eventos o procesos o crisis sociales en la tierra de Israel,
las obras de la diáspora reflejan precisamente tensiones sociales o disputas ideológicas, pero que en este caso reflejan la realidad de los judíos en la diáspora. Y por eso les dije, el marco político y social es el que le da realmente sentido a esta literatura. Me quiero ahora centrar específicamente en los Apocalipsis. Los Apocalipsis, tenemos un número de obras nuevas conocidas que son todas totalmente obras que fueron creadas en el judaísmo segundo templo. Una rápida lista: tenemos el Enoc etíope, el Enoc eslavo, tenemos el libro de hebreo de Enoc, que es un libro que podemos decir en realidad forma parte de lo que llamamos la mística judía antigua, pero todos estos tres libros tienen como común denominador tradiciones desarrolladas de alrededor de la figura de Enoc, ese patriarca antediluviano mencionado en Génesis 5. Luego tenemos el testamento de Moisés, tenemos el Apocalipsis de Abraham, el Apocalipsis de Daniel, el Apocalipsis de Adán, el Apocalipsis siríaco de Baruch, el Apocalipsis griego de Baruch, el cuarto libro de Esdras. Ahora, esta lista se las traigo no para apabullarlos, sino para que vean la enorme riqueza intelectual, literaria de los judíos en la época del Segundo Templo, y recuerden que lo que tenemos es lo que nos llegó, no lo que realmente produjeron los judíos. En algunos casos nos llegó por medio de la tradición de la iglesia, y en otros casos, por ejemplo, por medio de la literatura de la comunidad de Qumran. Y a tales efectos quiero mostrar solamente como ejemplo del Enoc etíope. Por ejemplo, a fines del siglo XVII y comienzos del XVIII empiezan a llegar de África manuscritos con el texto completo del libro de Enoc, por eso se lo conoce en su versión completa como el libro etíope o el Enoc 1 o la versión etíope. Luego, por ejemplo, empezaron a encontrarse testimonios de la traducción al griego, que digamos, nosotros hoy entendemos que a partir de la versión griega fue traducido el etíope, lo que otra vez nos muestra que el canal de transmisión de esta obra fue la iglesia. La idea de los investigadores era que por detrás de esta obra se escondía una versión de carácter semítica, sea en hebreo o sea en arameo, y finalmente la respuesta la tenemos en Qumran. Como en muchos otros casos sucede, encontramos varios manuscritos del libro de Enoc, por ejemplo, este fragmento de la cueva número 4, el 201 en arameo, que es muy antiguo, como ven, es fines del siglo III y comienzos del siglo II, y precisamente tenemos testimonios de manuscritos de la literatura enóquica en Qumran, que son de los más antiguos que nos han llegado de la sabiduría de Israel. El libro de Enoc es un libro canónico para la Iglesia de Etiopía, y en este caso probablemente sea un eco de cómo era considerado esa literatura entre los judíos en la época del Segundo Templo. Es decir, un tema que nosotros también vamos a tratar en el diplomado es cómo nosotros tenemos que evitar proyectar sobre la literatura judía antigua categorías que nosotros hoy llevamos con nosotros, que son el resultado de la historia, y en este caso tenemos una perspectiva canónica de la realidad, y por eso el hecho de considerar esta literatura apócrifa, en muchos casos lo que hace es no considerar o respetar las categorías culturales de su época, porque probablemente el libro de Enoc no era menos sagrado para los judíos de la época del Segundo Templo y seguramente para los qumranitas que lo que podía ser el libro de Génesis. Es decir, que las categorías canónica y extracanónica o apócrifa son en muchos casos categorías que no nos permiten entender la manera en que estos libros funcionaban en el antiguo Israel. El libro de Enoc en realidad es una obra compleja compuesta de 5 libros, es decir, más allá de la introducción y la conclusión, tiene 5 libros que ustedes ven cómo los
autores y estudiosos han datado las secciones más antiguas, son del libro de los vigilantes. Vigilantes es un tipo de ángeles, o el libro de las luminarias. Luego le siguen el libro de las visiones y la epístola de Enoc y el libro de las parábolas. Y es interesante señalar que de estos 5 libros, que eran obras independientes, que en algún momento terminaron siendo editadas y conformándose como parte del libro de Enoc, solamente el libro de las parábolas no se encontró entre los rollos del Mar Muerto, y probablemente por eso sea la más tardía, a pesar de que se sugiere hoy y todos piensan que tiene un origen judío, pero no aparece como testimonio entre los rollos del Mar Muerto. Y lo que quiero para terminar, dado que nosotros empezamos un poco más tarde que el tiempo que se me había dado, no quería, después de toda esta presentación y de apabullarlos con fechas y con nombres y con dataciones, no quería dejar de que leamos por lo menos y tener, de alguna manera, dejarlos con el gusto de más. Y de la obra de Enoc quiero traer de esa primera sección del libro Los Vigilantes un texto singular, que es el texto del capítulo 14. Primero voy a leer y luego voy a dar un comentario. En este caso, lo excepcional es que Enoc, ese padre antediluviano, ese patriarca, cuenta en primera persona la experiencia que él vivió, y la experiencia de la cual habla es del ascenso al cielo. Y dice así: se me ha mostrado una visión así. He aquí que las nubes y la niebla me llamaban. El curso estelar y los relámpagos me apresuraban y apremiaban, y los vientos en mi visión me arrebataban raudos, levantándome a toda prisa y llevándome al cielo. Entré hasta acercarme al muro construido con piedras de granizo, el que rodea una lengua de fuego, y comencé a asustarme. Entré en la lengua de fuego y me acerqué a donde está la gran casa construida con piedras de granizo, cuyo muro es como pavimento de lápida pétreas de granizo. Sus suelos también de granizo, y su techo como curso de estrellas y relámpagos, entre los cuales están los querubines ígneos, y su cielo es como agua. Había fuego ardiente alrededor de las paredes, y también la puerta se abrasaba en fuego. Entré en esta casa que es ardiente como fuego y fría como granizo, donde no hay ningún deleite ni vida, y el miedo me obnubiló, y el terror me sobrecogió. Caí de bruces temblando y tuve una visión. Y aquí que había otra casa, mayor que esta, cuyas puertas estaban todas abiertas ante mí, construidas de lenguas de fuego, y en todo tan espléndida, ilustre y grande que no puedo contaros tanta gloria y grandeza. Sin duda que el texto, para poderlo entender, merecería no solamente un encuentro completo, sino todo un seminario. Como dije, es el primer testimonio que tenemos en toda la literatura antigua en donde una persona cuenta la experiencia del ascenso al cielo, que es un tema muy desarrollado, muy popular en la literatura apocalíptica, no tiene antecedente en la literatura bíblica. Sabemos realmente de 2 personajes en la literatura bíblica que desaparecen y no mueren como seres humanos. Uno es el profeta Elías, que según la tradición sigue viviendo hasta hoy en día, y nosotros los judíos, cuando celebremos la cena pascual, todavía esperamos precisamente su visita, que desaparece en un carro de fuego, como lo cuenta en 2 Reyes. Y luego tenemos la figura de Enoc en Génesis 5, que Dios lo tomó y desapareció. Y de ahí entendemos realmente que no murió. Pero lo que tenemos aquí es el relato en primera persona por parte de Enoc, que obviamente el escritor utiliza aquí la técnica de la pseudoepigrafía, ¿sí? Del pseudonimato, es decir, él pone en boca de Enoc probablemente incluso lo que algunos sugieren, y yo no lo desecharía del todo, por ahí experiencias de tipo místicas que algunos círculos judíos probablemente vivieron en la época del Segundo Templo, en donde podemos ver el inicio de lo que luego va a ser la experiencia mística en el judaísmo. Y él cuenta que él sube y ve unas casas. Pero ¿de qué casas está hablando? ¿A qué estaría haciendo referencia? La clave está si nosotros pensamos en el templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén
según nosotros sabemos, estaba conformado por 3 salas. La primera sala es lo que se llama el Ulam, y sería equivalente a precisamente cuando él dice, Enoc, entré hasta acercarme al muro construido con piedras de granizo. Es decir, sería realmente la antesala de la casa luego que va a entrar. Y esa es la segunda sala, que es la que se llama el Kodesh o el Santo, cuando dice entré en esta casa que es ardiente como fuego y fría como granizo. Y finalmente, la última sala, que sin duda es el clímax de la experiencia, y aquí que había otra casa mayor que esta. Y entonces él se encuentra como si estuviera por entrar a esa sala, él no va a entrar a esa sala, y quiero terminar aquí con un texto que sin duda muestra el grado de osadía que presenta la literatura apocalíptica y de qué manera nos presenta, entre otras cosas, una nueva visión del mundo divino. Cuando dice, su suelo era de fuego, por encima había relámpagos y órbitas astrales. Su techo de fuego abrasador miré y vi en ella. ¿Y qué vio en ella? Un elevado trono, cuyo aspecto era como de escarcha, y tenía en torno a sí un círculo, como sol brillante y voz de querubines. Bajo el trono salían ríos de fuego abrasador, de modo que era imposible mirar. La gran majestad estaba sentada sobre él, con su túnica más brillante que el sol y más resplandeciente que el granizo, de modo que ninguno de los ángeles podía siquiera entrar a esta casa, y el aspecto del rostro del glorioso y excelso no puede verlo tampoco ningún hombre carnal. Es decir, que según este texto, Enoc pudo llegar casi a ver a Dios mismo sentado en el trono celestial, y en este caso estamos en una experiencia que no tiene parangón en el antiguo Israel, a excepción probablemente de la visión del carro trono de Ezequiel en el capítulo 1 y el capítulo 10. Nosotros a lo largo de nuestro diplomado vamos a ver textos como este que nos abren un nuevo horizonte en el pensamiento y la literatura del pueblo de Israel en la época intertestamentaria. Con esto, Yussi, termino entonces mi presentación y ahora abrimos este espacio si querés de preguntas o comentarios. Gracias, Adolfo. Gracias por tu exposición. Si quieres, dejamos de compartir pantalla para poderte ver bien. Ok. Bueno, inicio, como siempre, como los comentarios, el agradecimiento, el reconocimiento hacia ti, hacia la exposición, hacia todo lo que nos trae. Muy interesante su clase, motivadora para leer la literatura judía antigua. Muchísimas gracias. Y bueno, como siempre hay muchas preguntas, pero vamos a hacer algunas y ya dejamos las demás para contestar en la plataforma. Perfecto. Hay una pregunta interesante por acá que te pregunta de forma personal, ¿qué libros apócrifos, en tu opinión, deberían hacer parte del canon de las escrituras? Bueno, realmente lo único que puedo decir que hay ciertas obras que cuando nosotros las exploramos dentro de la literatura del Segundo Templo, eran libros ya muy importantes para los judíos de la época. Y creo que ese tiene que ser el criterio, no lo que Adolfo piense, sino lo que los mismos judíos creyeron en esa época. Y creo que uno de los argumentos es, por ejemplo, yo mencioné el libro de Jubileos, que también es un libro sagrado para la iglesia de Abisinia. Entre los rollos del Mar Muerto hay 15 manuscritos de esa obra. Por ejemplo, casi un número parecido de manuscritos a las copias que se encontraron del libro de Génesis, que obviamente es un libro canónico. Eso significa que el libro de Jubileos seguramente era un libro sagrado para ciertos círculos del judaísmo del Segundo Templo, y específicamente el grupo de Qumran. Incluso se lo menciona por nombre en un rollo del Mar Muerto que es el documento de Damasco, y en este caso me imagino que si lo hubiéramos preguntado a un qumranita, hubiera sin duda pensado que merecería estar o formar parte de la colección sagrada de Israel. Lo mismo, por ejemplo, con el libro de Enoc. No hay ninguna duda que estamos hablando de una obra cumbre del judaísmo del Segundo Templo. Macarena podría hablar mucho también sobre ese libro, la importancia que tiene en la literatura
intertestamentaria, y otra vez encontramos varias copias de esta obra en Qumran, e incluso, por ejemplo, la prueba está que la carta de Judas en el Nuevo Testamento hace una alusión directa a uno de los versos del libro de Enoc, lo que significa que para ellos era también un libro sagrado. Así que yo creo que ese es el mejor criterio, que es lo que pensaban los judíos en la época antigua de algunos de sus libros. Sí, bueno, yo creo que la pregunta deriva bueno, un poco de que tu tesis doctoral es de un libro apócrifo, ¿no? Bueno, Considerado apócrifo fuera del canon. mi libro, sí, mi libro doctoral es el libro de Judith, pero nunca se le pregunta a un investigador sobre qué considera o qué importancia le da a su libro, que fue en este caso mi tesis doctoral. Para mí, sin duda, que es el libro cumbre de toda la civilización de Israel, el libro de Judith. Así es, Adolfo. Bueno, acá hay una pregunta. Hay un libro que se llama El Código Real, que es el Nuevo Testamento con contexto hebreo. ¿Qué opina del libro? Parece que va dirigido a los mesiánicos. ¿Cómo se llama el libro? El Código Real. No Es una conozco. versión hebrea del Nuevo Testamento. La verdad que no conozco, así que no puedo emitir ningún juicio al respecto. Ok, perfecto. Seguimos con la pregunta. A pesar de que mucha literatura judía quedó fuera del canon oficial de la Biblia hebrea, ¿dónde están los verdaderos libros externos y por qué se quedaron fuera del canon? ¿Será por carácter político, religioso o simplemente fueron escritos posteriormente después que el canon quedó establecido? Mi respeto y admiración por usted, doctor Adolfo. Gracias. Puedo decir que todas las respuestas son correctas. Ok. Es decir, lo que pasa, y nosotros vamos a estudiar también ese punto. ¿Se acuerdan que yo comencé hablando del proceso de canonización? Y precisamente para poder entender la literatura intertestamentaria, no solamente tenemos que entender los libros que forman parte de la Biblia hebrea, sino también los que quedan afuera. Por lo tanto, la literatura apócrifa es la otra cara de la moneda. Y la cuestión es, ¿cuáles fueron los criterios para que algunos libros pudieran ser considerados parte de esa colección sagrada y otros quedaran afuera? Bueno, no siempre tenemos una respuesta clara en este sentido. Si, por ejemplo, me refiero al libro de Judith, muchas razones se han dado. En mi modesto entender, yo creo que la única razón no es una razón teológica, no tiene que ver también con aspectos legales, no tiene que ver con una cuestión feminista. Creo que simplemente llegó tarde al canon, ¿sí? Porque el canon parecería ser que la lista se cierra allá para el primer tercio del siglo II dentro de nuestra era. La prueba está que el libro más tardío que entró dentro del canon hebreo del Tanaj, de la Biblia hebrea, es el libro de Daniel. El autor de Daniel sabe de las persecuciones llevadas a cabo por Antíoco Epífanes IV, pero no sabe del levantamiento de los macabeos. Significa que la obra, por lo menos como nosotros la conocemos, fue terminada antes del 167 de nuestra era. Y por lo tanto, la obra de Judith, en mi modesto entender, es una obra de finales del siglo II, entre Juan Elcano I y Alejandro Janeo, es decir, el último tercio del siglo II. El libro, a pesar de que tenía todas las bendiciones para poder formar parte de la obra de los libros sagrados, en realidad llegó tarde y por eso realmente no había ninguna posibilidad de que entrara en la colección. A diferencia de eso, y simplemente no porque no tenga lo que decir, sino porque todavía es un día largo esta maratón, tenemos, por ejemplo, una obra que es el Eclesiástico, como se lo conoce en latín, o el libro El Sirásida en griego, el libro La sabiduría del Ben Sirá, es una obra cumbre del género literario de la sabiduría, unas grandes obras del judaísmo intertestamentario. Esa obra fue
escrita en algún momento del primer tercio antes de nuestra era, es decir, antes de que se cerrara la colección de los libros sagrados. Y la prueba está es por qué entonces ese libro, que sin duda muestra un gran compromiso con la fe de Israel, con ideas y conceptos que solamente vienen a fortalecer la fe judía, ¿por qué este libro no fue incorporado? Bueno, en este caso porque el propio libro al final aparece la identidad del autor mismo y queda claro que es un libro tardío. Y dado que se habían conformado una tradición, que los libros que iban a formar parte de la Biblia hebrea solamente podían serlo hasta la época persa, digamos para el judaísmo de la época del Segundo Templo, era el final de la época clásica. En este libro era claramente un libro tardío y el propio libro se reconocía como tardío, aparece el nombre del autor, menciona, por ejemplo, al al gran sacerdote Simón, que es Shimon Atzadik, el gran sumo sacerdote de comienzos del siglo II de nuestra era. Por lo tanto, el libro, por ser tardío, no tiene ninguna posibilidad, a pesar de que el punto de vista teológico era claramente un libro que tenía posibilidades de formar parte de la colección sagrada de Israel, de formar parte de la Biblia hebrea. Perfecto. Adolfo, voy a hacer una última pregunta y las demás las contestamos después, o si quieren saber más, pues tienen que inscribir al diplomado del doctor Adolfo Reutemann para aprender más sobre todo el tema. ¿El libro del Zohar tiene algún antecedente testamentario o es una suma de todos los libros más conocidos, dice más conocimiento helenístico? Bueno, el libro de Zohar es una obra muy tardía desde mi perspectiva. Por supuesto, para nosotros es una obra antigua, pero en última instancia es una obra del siglo XIII llevada a cabo por, como lo probó el gran estudioso Gershon Scholem, por Moshe de León en Cataluña, en el siglo XIII, y es una obra que forma parte de lo que llamamos la mística medieval, asociada con la Cábala, que abreva realmente de tradiciones antiguas, y en algunos casos podemos rastrear ciertas tradiciones exegéticas que conocemos sus antecedentes en la literatura del Segundo Templo y que de alguna manera llega precisamente a los judíos en la época medieval. Pero en este caso hay una distancia de literalmente de más de 1000 años entre la literatura judía del Segundo Templo y el libro de Zohar, como dije, producto del judaísmo medieval. Perfecto. Bueno, ¿hay más preguntas? Necesitamos seguir con la maratón porque si no, no vamos a terminar hoy. Por supuesto. Bueno, otra Adolfo, vez te agradezco por darme esta posibilidad por medio del Instituto Shalem de comunicarme con el público y poder también más adelante poder estudiar juntos y explorar este tema fascinante de la literatura judía intertestamentaria. Muchísimas gracias. no, al Salud. contrario, Adolfo, gracias a ti por participar, por exponer y bueno, quedan todos cordialmente invitados. Próximamente estaremos publicando la fecha del inicio del diplomado. Gracias, Adolfo. Que tengas ahí un excelente, ya es noche en Israel, supongo, ¿no? Ya son las 9:30 de la noche acá. Sí, sí, Wow. sí. Sí, sí. No, aquí Así que todavía. de nuevo, felicidades y bendiciones desde Israel. Igualmente, Adolfo, gracias por todo.